asignado al pliego 462 correspondiente a la región Ucayali el proyecto denominado Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa, el cual cuenta con código SNIP 155616 y cuyo valor es de 175 millones de nuevos soles. Con relación, si me permite un minuto. Un minuto, cuenta la bancada. Con relación a Devida, que trabajamos continuamente con ellos en la región Ucayali, vemos su buen trabajo y quiero decir que se ha asignado en la 41ª disposición complementaria final a autorizar a Devida a otorgar recursos hasta por el monto de 15 millones de nuevos soles con cargo a su presupuesto institucional para el apoyo de las acciones de erradicación. Debemos recordar que las acciones de erradicación han sido financiadas casi exclusivamente por los Estados Unidos, pero que lo que necesitamos es que esto se incremente sustancialmente a lo que estaba inicialmente programado, que son 30 millones de soles, y eso es un planteamiento en favor de Devida. También, y lo voy a hacer ya posteriormente porque ya veo que no tengo más tiempo, voy a hacer una interrupción porque tengo otro planteamiento que hacer, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Delgado, Jaime Delgado. Gracias, presidente. Me ha pedido una interrupción el congresista Gamarra. Gracias. Interrupción. Gracias. Congresista Gamarra, bien, interrupción, un minuto. Gracias, señor presidente. Simplemente para alcanzar propuestas adicionales que considero que son muy importantes. Tenemos también, señor presidente, una propuesta acerca de las reglas fiscales y prórroga de vigencia del decreto de urgencia que crea el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo. Señor presidente, se propone que las reglas fiscales actuales se reemplacen por una más general para el sector público no financiero, para atender las prioridades de gasto corriente, inversión pública e inclusión social, manteniendo los principios de responsabilidad fiscal al no permitir que en el año 2013 se registre un déficit fiscal. Asimismo, en el nivel subnacional permitirá que en dichos niveles de gobierno también se mantenga una política fiscal responsable, teniendo en cuenta la gran cantidad de recursos con los que cuentan. Asimismo, como una medida que mitigará los efectos de los precios de petróleo y derivados en la población, es necesario que el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo mantenga su vigencia. Una segunda interrupción, congresista Delgado. Adelante. Gracias. Solicito, esta propuesta la alcanzaré por escrito con la correspondiente firma, señor presidente. Por otro lado, con relación a la compensación de deuda tributaria de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana con el Gobierno Central, es necesario señalar, a efectos de cancelar la deuda tributaria que a la fecha mantiene la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana con el Gobierno Central respecto a los tributos que la SUNAT administra, es necesario autorizar a dicha entidad a trasladar a título oneroso a favor del Ministerio de Salud determinados inmuebles que pertenecen a la mencionada beneficencia, por lo que se propone el siguiente artículo con el afán de hacer esta compensación. Alcanzaremos el artículo redactado como corresponde, señor presidente, con la firma. Finalmente, se solicita la derogación del último párrafo del artículo 39 de la Ley de Delitos Aduaneros. Señor presidente, es necesario que la presente propuesta se presenta en razón a que se estima necesario eliminar el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley de Delitos Aduaneros, ley número 28008, relacionada a la sanción de suspensión de actividades por el término de 6 meses. A cuenta, ahí está su vocero, puede ser a cuenta de la bancada. Gracias, señor presidente. Simplemente para finiquitar y redundar la idea, presentaremos este proyecto con relación a la derogación del artículo 39, del último párrafo del artículo 39 de la Ley de Delitos Aduaneros, oportunamente con la firma correspondiente. Muchas gracias. Puede iniciar, congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Yo lo que planteo es la necesidad de la ampliación de la vigencia del capítulo primero del decreto de urgencia 058-2011.
Gracias a estos programas de Compra Mi Perú ha sido posible reactivar la industria a partir de las pymes, de las MIPES. Y esto ha permitido la adquisición de uniformes y zapatos escolares y particularmente reactivar esta industria. Pero planteamos la necesidad de que no solamente la ampliación de este decreto de urgencia, sino la ampliación, el ámbito de aplicación de este decreto de urgencia para la adquisición de núcleos ejecutores en los siguientes bienes: kits para Cunamás, kits de cocina popular, kits de cocina gas, cocina mejorada, ropa hospitalaria, vestuario de salud, carpetas para instituciones educativas, sombreros escolares, sábanas, colchas, frazadas, siendo los ministerios que corresponden el Instituto Nacional de Defensa Civil los responsables de definir el contenido de los kits, la estimación de la demanda, distribución, recepción de dichos bienes conforme a las disposiciones contenidas en el referido capítulo. Igualmente, la aplicación en lo establecido al financiamiento a cargo de las instituciones correspondientes para que estas compras sean hechas a través de Foncodes. Esto es importante, presidente, porque la experiencia ha demostrado que eso es un magnífico mecanismo para reactivar las MIPES. Por otro lado, es importante resaltar la labor que se viene haciendo en materia de defensa del consumidor y los organismos reguladores, y en ese sentido el fortalecimiento que necesitan estas instituciones pasa también por el tema remunerativo, ya que muchos de los funcionarios por los niveles remunerativos que tienen terminan pasándose al regulado, a las empresas reguladas, y esto está debilitando tremendamente la función de los organismos reguladores. Con relación al Indecopi también es importante que se genera sus propios recursos, y hay un tema de saldos de balance que todos los años se le genera un problema por la ejecución de estos saldos de balance. En ese sentido estoy presentando estas dos propuestas, presidente, para que sean tomadas en cuenta por el presidente de la comisión. Finalmente, con el tema de la investigación, es necesario resaltar que la investigación y el desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica es tremendamente importante en nuestro país, pero nos está demostrando las cifras de que apenas el 8% de los recursos del canon que se obtienen para las universidades, es decir, de un monto de 926 millones de soles, apenas se han invertido 74 millones de soles en investigación en las universidades. Uno de los obstáculos y trabas que se tiene es que las universidades públicas no estarían en capacidad legal de contratar investigadores. Entonces habría que ver la forma como se facilita estos mecanismos a fin de revertir esta situación, en tanto la investigación y el desarrollo tecnológico son esenciales para el desarrollo. Gracias, congresista Delgado. Tiene la palabra la congresista Salgado. Presidente, gracias. Yo quiero advertirle que tengo 2 turnos, por favor, presidente. Gracias por su atención. Quería advertirle que tengo 2 turnos de mi bancada, así que no empiece a correr todavía, sino hasta que inicie, porque esto es lo que le estoy informando para que no me interrumpa. Gracias. Marque nuevamente, por favor. A través suyo, señor presidente, a los señores ministros, dándoles el saludo del caso y diciéndoles que me alegro que haya un presupuesto moderado y que se ha incrementado en un 10% con relación al año pasado en buena hora, aunque algunas cifras me preocupan y supongo que en la hora que respondan nos darán respuesta a las diferentes inquietudes, porque no coinciden en la realidad. El tipo de cambio lo están considerando en 2.64 y este año va a acabar con 2.58, entonces, o ellos ya tienen la prevención de que va a ser en 2.64. El índice de precios al consumidor indica 2% y actualmente está en un 3%, señor. Además se habla de que tenemos un 67% concentrado en el gobierno central y entonces no se puede cumplir con lo que decía el primer ministro de fortalecer la descentralización. Pero, señor, en el Bicentenario nosotros vamos a necesitar, según AFIN, 88.000 millones para cubrir la brecha de inversión en infraestructura. ¿Qué se está haciendo, señor, para cubrir esta terrible brecha que la tenemos sobre todo en comunicaciones, en transportes, en electrificación? ¿Vamos a llegar a cumplir con lo que nos falta para el Bicentenario, señor? Porque esta es la mejor forma de hacer inclusión social.
Inclusión social no se hace solamente con los programas sociales. Y ojo, que yo soy defensora de programas sociales. Se necesita más carreteras, porque con solamente abrir una carretera ustedes le están abriendo mercado a una serie de poblaciones que no les van a pedir empleo, que solitas se van a generar su empleo. Entonces, mayor número de carreteras, mayor electrificación, mayor infraestructura es lo que nos va a dar mejor inclusión social. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay recursos y no hay eficiencia en el gasto. No hay eficiencia en el gasto ni siquiera para elaborar proyectos, y eso es lo que se quejaban en AFIN. ¿Por qué no hacen una relación mucho más estrecha con la empresa privada para que nos ayude a elaborar los proyectos que necesitan gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales? ¿Por qué se tiene que devolver dinero, señor? Y aquí devolver dinero en todos sectores. Yo no voy a hacer una relación porque me falta el tiempo, pero de 200 millones de seguridad ciudadana se ha gastado solamente 32 millones en seguridad ciudadana. Ministro del Interior, ¿qué está pasando? Seguridad ciudadana, 32 millones, seguimos sin automóviles de la policía, seguimos sin uniformes, seguimos sin infraestructura. Hay un aparato del Estado que está muy lento y teniendo recursos no podemos ejecutar más obras, más escuelas, más postas médicas, mejores implementación en los colegios. Entonces, si eso es nuestro problema, tenemos pues que resolver el problema de esta ineficiencia en el sector público. No llegan todos los programas sociales. Yo lo lamento, ministra de la Inclusión, porque los programas sociales se han quedado en proyectos piloto. Los programas nacionales se están desactivando. Señora congresista, su vocero no ha autorizado los 2 turnos. El vocero no lo ha autorizado. Correcto. Ok, con esa corrección. Adelante, por favor. Mando, señor. Yo te doy una interrupción. Sí, señor. En ese sentido, señor, hay programas sociales que no llegan y se han quedado en piloto. O sea, el PRONA sigue despidiendo gente, señor, y no se hace una evaluación y se va a capacitar a nueva gente. Tenemos el problema de las enfermeras que siguen pidiendo que se les reconozca el bono, las enfermeras del Ministerio de Defensa, señor. Sus enfermeras, sus auxiliares están aquí llegándoles en Rochabús y no hay forma de poderles solucionar. Están los jueces provisionales, con gran injusticia se pagan los jueces titulares, se han aumentado los sueldos y los jueces provisionales siguen en la mitad del sueldo que gana un titular, haciendo las mismas funciones. Hay que hacer una revisión aquí desde el propio Poder Judicial, que ni siquiera hace justicia con sus propios trabajadores. Y los jueces provisionales son más del 57%, señor. Las universidades que no tienen para pagar sus proyectos, los comedores se quedan sin abastecimiento porque tienen que darles con sus propios recursos propios. Y aquí el Ministerio de Economía tiene que flexibilizar el gasto corriente, porque dicen ellos que no pueden ni elaborar proyectos, porque mientras no les das para pagar a los técnicos, no pueden hacer proyectos, y si no pueden hacer proyectos, no pueden gastar todo su presupuesto. O sea, es un círculo vicioso que tenemos que romper. Aquí las enfermeras, los jueces, los cafetaleros, señor ministro de Economía, solamente necesitan un reglamento y paramos esa convulsión social de 10.000 personas ahorita que en la selva central. ¿Por qué? Porque no se les ha dado el reglamento a una ley que ya se ha dado aquí desde el año pasado. SUNAT tiene que hacer también su trabajo y no cobrarles doblemente. Evitamos conflictos solucionando problemas, señor. Aquí tenemos que la mejor inclusión social, como vuelvo a decir, es generar empleo permanente. Y nosotros no podemos dejar de mencionar los problemas que tenemos en salud, los problemas que tenemos en educación, los problemas que tenemos con los jueces. Es decir, si nosotros quisiéramos hacer una larga lista de todos los que pueden ingresar en contradicción y conflicto social, sería muy larga. En esa implementación del sistema de gestión de riesgos y desastres, señor, ¿para qué pata para más estudios? Tenemos estudios por montones, hagamos almacenes. ¿Dónde vamos a poner los alimentos? ¿Dónde vamos a poner a los muertos? ¿Dónde vamos a tener el agua potable? Estudios, estudios y más estudios, y si hoy día ocurre un terremoto de 8 grados, no sabemos ni dónde correr. No vamos a saber ni siquiera dónde, y eso lo ha pedido al presidente del Congreso, dónde va a sesionar el Congreso, dónde van a sesionar ustedes, porque con un grado 8 se les va a caer todos los ministerios, dónde va a funcionar el presidente de la República, porque se cae también el Palacio de Gobierno, dónde vamos a poner a nuestros muertos, cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a trasladar.
Estudios ya no, tenemos que hacer cosas. Y eso es lo que falta, señor, ejecución, trabajo, eficiencia. Y de eso no se ha hablado nada en este presupuesto. Y yo me alegro que el presupuesto sea moderado, que se sigan manteniendo las líneas maestras como... Gracias. Congresista Julca. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al Premier y el equipo de ministros que nos acompaña, presidente. Y de acuerdo a lo que se va esforzando, presidente, este presupuesto es un presupuesto efectivamente histórico por el monto. Pero también, presidente, tenemos que resaltar la posibilidad, como lo plantean en los lineamientos de política económica, que sea sostenible, que perdure en el tiempo, y pensar en la posibilidad de que el crecimiento se dé de aquí a 20 y 30 años y que estos recursos sean invertidos adecuadamente para poder lograr que ese crecimiento y el desarrollo que todos buscamos, presidente, se dé. Y ahí viene el tema de la inclusión social y viene el tema de la gestión y de la modernización del Estado para lograr mayor eficiencia. Y un tema fundamental en esta línea, presidente, es el tema de la corrupción. Tenemos que hacer esfuerzos para poder luchar contra la corrupción y evitar que esos miles de millones de soles que se pierden y se van en la corrupción entren al circuito del desarrollo, presidente. Ese es un tema que no podemos dejar de olvidar. Y también resaltar que hoy día en este presupuesto hay una serie de fondos que están orientándose adecuadamente al tema de desarrollo. Y quiero resaltar que continúe el tema de FONIPREL. Tenemos un fondo nuevo del FONEI, presidente, para el tema de inclusión económica en zonas rurales, y el fondo de 1.000 millones para Mi Riego. Estos fondos, más los otros programas, si lográramos integrarlos, presidente, sobre todo en la zona sierra, podríamos tener la posibilidad de poder lograr que la pobreza se reduzca de una manera mucho más rápida y sobre todo generar desarrollo económico y social en la zona donde hay mayor pobreza. Unos pedidos directos, presidente, es respecto a un proceso de descentralización que tiene que ver con las mancomunidades. Tenemos las mancomunidades que hoy día necesitan recursos, por eso estamos proponiendo que se cree un fondo especial para las mancomunidades municipales, para lo cual deberían destinarse por lo menos 164 millones de soles anuales con el fin de atender estas nuevas entidades que pueden generar proyectos de envergadura y desarrollo en sus regiones y en sus zonas, presidente. Por otro lado, hay necesidad de priorizar y ver el tema y reconocer además el fondo que por primera vez se crea de innovación y ciencia y tecnología, pero tenemos que rescatar y recuperar los institutos tecnológicos y pedagógicos. Por eso estamos proponiendo que los gobiernos regionales deben destinar a aquellos que tienen canon el 5% de su canon para poder otorgarle a los institutos tecnológicos y pedagógicos a nivel de esas regiones, presidente. Asimismo, presidente, tenemos un problema gravísimo en el tema educativo en Chimbote, en Ancash. Es el colegio argentino que hemos tenido oportunidad de conversar con la señora ministra. Hay un estudio que está ya listo, esos estudiantes han estado estudiando en el patio de su colegio y ya se han otorgado los módulos provisionales, pero es necesario, presidente, un recurso que quisiera plantearlo, que se declare necesidad pública de interés nacional la adecuación, mejoramiento y sustitución de la institución educativa República Argentina de Chimbote. Un minuto para que termine. Para el cual debe hablaba de la institución educativa República Argentina de Chimbote, provincia del Santa, presidente, que es conocido por todos, para el cual debe destinarse 30 millones de soles para su ejecución conforme a la ficha que está ya inscrita, presidente. Asimismo, presidente, me pide una interrupción, presidente, el congresista Norman, por favor, si usted lo considera. Congresista Lewis. Sí, presidente, quiero aprovechar la interrupción para solicitar un tema importante para nuestra región, Loreto, el tema de la intervención de Devida en la lucha contra el narcotráfico y la importancia que tiene para Loreto que se asuma como política de Estado y obviamente a través de un convenio que existe con el gobierno regional y que ha vencido este año 2012 y necesitamos que se renueve para el año 2013, por lo que solicito que se incorpore una disposición complementaria, que la voy a dar lectura y la alcanzaré a la mesa. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir con cargo a la reserva de contingencia la suma de 6.058.319 soles
al Gobierno Regional de Loreto a fin de que dicho recurso financie las actividades de saneamiento y titulación de predios rurales de los distritos de Mazán, El Estrecho y Genaro Herrera y provincia de Maynas y Requena, región Loreto, en el marco del programa presupuestal, Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, PIRDAIS. Tema importante para la región, para no descuidar el crecimiento del cultivo de coca y darle una alternativa proyectos sustitutorios para la lucha contra las drogas. Gracias, presidente. Gracias. Con esa julca su minuto adicional terminó. Tiene la palabra el congresista Mulder. Presidente, quiero en primer lugar felicitar al congresista José Gutiérrez como presidente de la comisión, no solo por estar presente como lo demandó el congresista Ceballos, sino porque ha introducido una frase sustantiva en el dictamen. El crecimiento económico sostenido es indispensable para reducir la pobreza. Es decir, las políticas económicas que se vienen desarrollando en los últimos años, presidente, son las únicas que pueden permitir que se generen las condiciones para reducir la pobreza. Eso yo creo que es una verdad que solo algunos no la entienden. Y me ha sorprendido de que uno de los que suscriba este documento sea nada menos que el congresista Jorge Rimarachín, ¿no? Que habló que va a venir un patrón, que va a quitar la plata, de que aquí para las transnacionales. Está la firme Rimarachín. Qué bien. En fin, presidente, ahora el problema es que hay como una crisis internacional, entonces se han moderado ahora los índices, las proyecciones. Vamos a tener un crecimiento de 6%. Y una inflación de 2%. Es natural, porque gran parte de nuestra economía está insertada y depende de los esquemas internacionales. Pero ayer el ministro nos ha señalado un tema que a mí me parece fundamental y que debe merecer por parte de la representación nacional un auténtico homenaje al pueblo del Perú, que es que la economía nacional ha sido impulsada y su crecimiento está garantizado gracias a la demanda interna. O sea, gracias a todos los efectos internos que generan la dinamización de la economía. Es decir, gracias al pueblo del Perú, que está invirtiendo porque confía en su país, que está comprando porque confía en su país y que está teniendo una situación de multiplicación de esa confianza, y que es lo que ha generado que la política económica esté respaldada en un sustento de esos sólidos. De manera que aquí lo fundamental que tenemos que preservar, es decir, la cristalería que tenemos que preservar es nuestra demanda interna, nuestros procesos económicos internos, nuestra potencialidad interna. Y eso supone saber enfrentar los desequilibrios que se generan internamente en nuestro país. Y esos desequilibrios están motivados por los factores políticos, sociales y económicos vinculados al esquema sustantivo de la minería y por los factores políticos y sociales vinculados a la empleocracia del Estado. Es decir, la eterna disyuntiva de que la presencia del Estado es uno de los factores que dinamiza el desarrollo se convierte al mismo tiempo en la necesidad de que ese Estado crezca para que justamente pueda tener presencia. Porque si no se convertiría en un contrasentido de que las grandes demandas de los pueblos del Perú es que no hay presencia del Estado. Y para que el Estado tenga presencia tiene que crecer, porque el Estado tal como está no puede tener presencia en todos los distritos si no crece. Y la presencia del Estado no solamente se traduce en una comisaría o en un guaguasi, sino en la capacidad de ese Estado en hacer que las leyes que emite, por ejemplo, el Parlamento, sean cumplidas en los últimos rincones de nuestro país. Y entonces la gran pregunta que hay, presidente, es ¿qué tipo de respuesta va a haber para esto? Y yo me dirijo al señor ministro de Economía, porque como señalé en anterior oportunidad, quien tiene aquí la sartén por el mango es él. Porque el señor presidente de la Comisión de Presupuestos puede ahora, con su presencia, recoger o no recoger lo que los congresistas le digan. Y creo que no va a recoger mucho porque lo veo que ni toma nota. Pero aun cuando él recoja, el que va a decidir las cosas es el Ministerio de Economía, porque nosotros nos encontramos como parlamentarios frente a hechos que nos parecen insólitos. La gran cantidad de las demandas sociales que se plantean, por ejemplo, de la empleocracia, y ahora se han hablado de las enfermeras del Ministerio de Defensa que dicen que no son recibidas por el ministro, se ha hablado de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, etcétera, y sobre todo también del Poder Judicial, es que son elementos de reclamo sobre la base de temas presupuestados. Es decir, antes nosotros teníamos el reclamo
de que se incluyese en la ley de presupuesto la partida que pudiese permitir que se financie una asignación, un aumento o lo que fuera, un pliego de reclamos. Ahora no, ahora lo que nos reclaman es que estando presupuestado no se ejecuta. Y ese es un reclamo que no solamente lo tiene la empleocracia, es un reclamo que tienen hasta los mismos ministros. Bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Consejo de Ministros, hemos visto cómo los ministros de Estado, los del área social, los del área de ejecución, le reclaman al ministro de Economía también el cumplimiento de su propio pliego. Entonces la gran pregunta es, ¿hasta qué punto el Ministerio de Economía va a acatar todo lo que la ley de presupuesto diga? Sigue el presidente de la comisión, presidente, sin escuchar el debate, está conversando largo y tendido con una persona ahí, y yo no sé cómo es que él va a recoger lo que se le está planteando. Me parece, presidente, que además los asesores no deberían estar en esa situación de conversar largo con los parlamentarios porque los distraen. Y entonces la pregunta es, presidente, ¿hasta qué punto se puede llegar? De todas maneras, presidente, como yo señalé en algún momento, vamos a cumplir un rito, que es el de plantear las cosas para que el señor presidente de la comisión las acepte o no. Y ya se han propuesto varias cosas, y yo voy a proponer 2 o 3, nada más, que son las que creo que deben terminar siendo puntualizadas. Un minuto para terminar. Como le señalé, presidente, con los minutos adicionales que le puse. Me dicen con la inclusión de Luciana León ya no tiene tiempos adicionales. Yo le escribí ahí que Luciana León tiene 4 minutos y quedan 2. Adelante. Presidente, estoy planteando que se autorice al Ministerio de Defensa a otorgar la asignación económica especial a favor del personal civil en servicio, administrativo, salud y docentes que laboran en las diferentes unidades ejecutoras del pliego 026. Estoy planteando también, presidente, que se haga extensivo este tipo de beneficios de asistencia nutricional y de alimentación, que establece una resolución ministerial a todos los establecimientos de salud referidos a la resolución ministerial 717 MINSA del año 2004. Estoy planteando también, presidente, que en el pliego presupuestario 028 se establezca exoneración de la ley 28.212 a efectos de que pueda aplicarse las medidas de las escalas salariales pertinentes. Y creo, presidente, que lamentablemente en esta discusión tan breve las cosas se van quedando y no vamos al tema de fondo, que el aspecto sustantivo en lo que se refiere, presidente, a las modificaciones laborales que tienen que ocurrir en ámbitos como por ejemplo el del propio Congreso de la República, donde tenemos un sindicato de trabajadores que está sujeto a un determinado régimen laboral, sean contempladas también en la ley de presupuesto con la variación del régimen CAS hacia el régimen de nombramiento que supone, presidente, para amplias capas de la empleocracia nacional el poder tener ya un mecanismo de estabilidad, porque al fin y al cabo ellos con sus ingresos son los que van a dinamizar la economía. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar justamente el correlato de esto. Si la dinamización de la economía nacional parte de que son los peruanos los que con su dinero la van a dinamizar, tiene que pasar también por el hecho de que las clases medias, que son las que están incorporadas a la empleocracia, puedan tener los recursos que les permita dinamizar esta economía. Nada más, presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Perestello. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo lo único que quisiera que me diga el ministro de Defensa y el ministro del Interior, que está con el ministro de Economía acá, fecha, hora, día, lugar, momento, locación, donde se va a anunciar el aumento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se ofrece, se posterga, se ofrece. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Incluir acá a todos los empleados de la salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que están realmente desesperados a igual derecho, igual razón. Fecha, ubicarlo bien. Segundo, hablando de presupuestos, Soras, distrito pobre, alejado de Ayacucho, golpeado por Sendero Luminoso. Nunca la Comisión de la Verdad le dio ninguna importancia. Acá está la Comisión de Justicia del Congreso con el presidente y los poderes del Estado para poder rescatar los cadáveres de esa gente después de 30 años. ¿Dónde está la reivindicación de esa gente? Comisarías, policías, ambulancias, hospitales. ¿Cómo se hace una reivindicación social del Estado? Yo he colaborado en poner la comisaría. Yo he estado ahí para poner a las policías antes que ustedes fueran ministros. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esa reincorporación
para Sora, pobre y golpeada. En el caso de salud, Una segunda interrupción. Dile. Gracias, presidente, gracias, congresista. El dengue, la tuberculosis, ¿por qué tenemos que esperar que pasen 5 o 7 casos de dengue y 4 muertos para atacar el problema? ¿Por qué no lo hacemos de frente? Resulta que ya se embalsó toda esta situación, el dengue está por todas partes, llegó a todos los lugares, ya vamos a atravesar fronteras. El costo-beneficio es mucho peor. ¿Qué decide la del Estado? Hay ministros que son invisibles en general, casi todos, y así no se puede hacer patria ni se puede construir nada. La tuberculosis, en nada, estamos en esta parte acá. El Instituto Geofísico del Perú está pidiendo por excepción, pese a que yo sé que el ministro de Economía va a decir que es cierto que el artículo 6 y 8 de la ley de presupuesto no lo permite, por excepción, son los que ven los terremotos, las desgracias, están con sueldos miserables. ¿Cuándo, en qué momento podemos solucionar? Tenemos harta plata, superávit, pero también harto reclamo. Y lo último que estoy pidiendo es que aquellos recursos que no sean utilizados por la providencia, los recursos naturales y minerales del Cano, repártanlos con poblaciones pobres como Ayacucho, o Huánuco, o Huancavelica, para hacer algo de justicia social, inclusión social, señor. Bien. Continúa, congresista Pérez Tello. Presidente, muchas gracias. Puntualmente, son algunos pedidos relativos al sistema de administración de justicia. El primero se refiere a reparaciones, que pudimos esbozarlo el día de ayer. Dado que el presupuesto 2012 alcanzaba la suma de 140 millones, pero existía una trampa en el Decreto Supremo 051 que vinculaba el pago de reparaciones a la edad de la víctima. Eso se ha superado y, sin embargo, la asignación presupuestal para el 2013 es de 40 millones. Si bien es cierto, se nos ha señalado que queda un saldo a transferir y que sumadas las transferencias se cubriría ese monto, consideramos que es necesario para la tranquilidad de las víctimas que serían revictimizadas con situaciones como estas, que se exprese con meridiana claridad en el presupuesto que por lo menos los 140 millones para el pago de sus reparaciones se van a respetar. Le estoy alcanzando al presidente de la comisión una disposición complementaria final en ese sentido. Respecto al presupuesto para el INPE, presidente, dos situaciones diferenciadas. La primera, respecto a los médicos de MINSA y de salud, los cuales, haciendo un igual trabajo que los médicos del INPE, no han sido homologados. Lamentablemente, por situaciones que son sin duda ajenas a la voluntad de la ministra de Justicia, actualmente quienes rinden servicios al INPE, que tienen el mismo riesgo que los profesionales administrativos, pero que además ejercen una función de salud, no han recibido la homologación correspondiente. Y repito, a igual trabajo corresponde igual remuneración. En ese sentido, le estoy remitiendo asimismo al presidente de la Comisión de Presupuesto una disposición complementaria final con cargo a realizar las modificaciones al presupuesto en el nivel funcional programático con cargo a su presupuesto institucional. El INPE tiene el dinero, lo que hay que hacer es la homologación que corresponde para que reciban el mismo sueldo. Otro tema vinculado al INPE es el caso de los trabajadores, que también ha sido esbozado el día de ayer y que es conocido por todos. Si bien es cierto, hay un 20% que va a ingresar a esta nueva carrera especial penitenciaria en enero del próximo año, y hay un 40% que va a ingresar en julio del próximo año, también es cierto que el artículo 8 en medidas en materia de personal comprende solamente una disposición presupuestaria para el 20%, es decir, el 40% no está especificado. Si bien es cierto, presidente, que esto será con cargo al fondo de contingencia, nosotros proponemos, para la tranquilidad y la estabilidad de los servidores del INPE, que se ponga con meridiana claridad en el mismo. Y proponemos que se añada al artículo 8 que para efectos del financiamiento de la incorporación del personal del INPE, a que se refiere el literal E, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a promover los recursos con cargo a la reserva de contingencia del año 2013. De esta manera, lo que ustedes saben, también lo sabrían los profesionales del INPE que necesitan esa estabilidad. Mencionar adicionalmente los otros dos pedidos de INPE. Uno, evaluar el bono para el 40% que no va a ser incorporado a esta carrera por única vez para el 2013. Y dos, evaluar el bono con cargo al saldo presupuestal para el presente año. El otro tema y último tema, presidente, tiene que ver con la SUNARP. El Poder Ejecutivo, por proyecto de ley 1325-2011-PE, presentó una reforma al Tribunal Registral y a esto le sumó
una nivelación económica. Ello ha generado que el debate en torno a una modificación importante para SUNAT, que es la composición del tribunal, la forma de su elección, su ratificación o no, esté por un lado con la preocupación de los trabajadores de un aumento que merecen siendo forzada, con el riesgo de que reformas necesarias se hagan sin un condicionamiento técnico. A mí no me parece adecuado, yo respeto la posición, que economía condicione un aumento legítimo a reformas que no necesariamente van a resolver el problema. Yo sí creo que las instituciones tienen que reformarse y modernizarse, pero no creo que eso debe estar amarrado a un reconocimiento justo y legítimo de trabajadores, porque lo que se hace es generar reformas que en realidad no solucionan el problema, sino que crean nuevos problemas, presidente. Y eso es lo que fue denunciado en su momento por el presidente del Poder Judicial, aun cuando no apruebo, y de hecho llama mucho mi atención la promulgación de la norma hoy, de una escala remunerativa distinta, que lo que hace es pasar por encima de un pleno que está discutiendo conjuntamente con el Ejecutivo un presupuesto. También es verdad, presidente, que no se puede condicionar un aumento remunerativo a una reforma, sobre todo si esta reforma no se hace per se y en sí misma, sino para justificar el aumento. Eso me parece que no es serio, que no apunta a una planificación ni de la gestión, ni del gasto, ni de la reforma del Estado que todos añoramos, pero que debe hacerse, presidente, con absoluta responsabilidad. Por eso es que solicito que se resuelva a la brevedad, y está en la cancha del Ejecutivo, el problema con el Poder Judicial, para que no empecemos a enfrentar a los poderes, que no le hace ningún favor a nuestra democracia, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, congresista Pérez Tello. Congresista Johnny Lescano. Señor presidente, me piden interrupciones, yo les voy a dar inicio para hacer mi participación sin ningún problema. Pide segundo Tapia y Cecilia Taí. Congresista, primero Taí. Congresista Tapia, tiene la interrupción. Gracias, presidente. En el marco de la huelga médica nacional, que llegó a un buen final, quisiera decir de que es importante que de una vez por todas ya se haga lo que es la conformación de una comisión multisectorial encargada de revisar el sistema remunerativo del sector salud. Inicialmente se había, en el proyecto de ley de presupuesto está 180 días, es de 180 días. Solicito la propuesta del artículo es para que ese tiempo sea de 90 días. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Congresista Lescano, congresista Taí. Gracias, presidente. Después de 32 años el Perú ha clasificado para un mundial. Y varias de nosotros que estamos aquí elegidas por el pueblo nos han permitido defender también los derechos del deporte. Ministra, ministro de Economía, siempre hemos recibido medallitas y diplomas con mucho orgullo, pero creo que ha llegado el momento que esta vez el Congreso y el Ejecutivo tengan en cuenta de que esta nueva generación no cuenta con los recursos económicos ni con casas adecuadas para poder desempeñarnos. Si queremos seguir recibiendo triunfos, tomándonos las fotos, ministra Jara, que estuvo con nosotros en la premiación, comencemos a pensar en el futuro económico de esta generación, que seguramente serán las posibles campeonas mundiales olímpicas, pero parte del Estado está su responsabilidad para que ellas se puedan desempeñar bien, holgadamente y con el apoyo del Estado. Gracias, congresista Johnny. Bien, congresista Lescano. Presidente, se ha hablado de sana economía, se ha hablado, señor, de consumo interno. Una sana economía, señor, que ha encarecido los alimentos en 10% y que el gobierno no ha hecho nada para evitar ese encarecimiento. Se ha hablado de sana economía, señor, cuando ha aumentado la tuberculosis en el Perú. Se habla de sana economía, señor. Se habla de sana economía, señor, cuando... Congresista Lescano, le pido, por favor, y solicito permiso a la representación para brindarles un justo y merecido homenaje
a las campeonas. Que me devuelve el tiempo. Muchas gracias. Todos estamos. Se va a dar lectura a una moción de saludos. No se haga de expresar a nombre del Congreso de la República. Todos estamos orgullosos de nuestras campeonas. Muchísimas gracias. Moción de saludo. Moción de saludo de los congresistas Zenaida Uribe y Abugataz Magluf. El Congreso de la República, considerando que en los 50, durante los primeros campeonatos sudamericanos, Perú se mantenía en el tercer lugar detrás de Brasil y Uruguay. En 1961 subiría al segundo puesto en el continente por encima de Uruguay, que en 1964 la selección peruana emergente obtuvo su primer título sudamericano en Buenos Aires, aunque en este torneo no participó Brasil, que en 1965 llegó el entrenador japonés Akira Kato como invitado de la Federación Peruana de Voleibol. Él mezclaba el juego rápido de la escuela asiática con el juego de potencia de Europa, dando los primeros resultados en el Sudamericano de 1967 en Santos, donde Perú ganaría por primera vez a Brasil, que en 1982 Akira Kato falleció en Lima, reemplazándolo el sudcoreano Bam Bo-par, cuyo primer gran resultado fue el subcampeonato en el Mundial Juvenil de México en 1981, que la selección peruana de voleibol femenino menores también ha destacado en diversos campeonatos sudamericanos. De las 17 ediciones anteriores de este torneo, Perú logró el título en las primeras dos, disputando a Argentina en 1978 y Brasil en 1980, que la misma selección obtuvo 8 subcampeonatos en los años 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 2006 y 2008, que después de 32 años, en noviembre de 2012, se realizó el 18 Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino, categoría menores, donde Perú obtuvo el primer puesto clasificando al Mundial de Tailandia en la misma categoría, junto a Brasil y Argentina, que van en segundo y tercer lugar. Por las consideraciones expuestas, el Congreso de la República acuerda expresar nuestro saludo a la selección peruana de voleibol femenino categoría menores por haber obtenido el primer puesto en el 18 Campeonato Sudamericano realizado en noviembre del presente en la ciudad de Lima, por lo que se destaca la participación de la entrenadora Natalia Maga Divos y la voleibolista Luciana del Valle Pipoli, Hilary Palma Foglia, Yomira Villacorta Ramírez, Cristina Cuba Martínez, Xiamara Almeida Chávez, Violeta Delgado Gudiele, Diana Torres Martínez, Magui Laura Frías Pomiano, Bárbara Briceño Rabanal, Rosa Valiente Nancay, Andrea Urrutia Puente Arnao y la capitana Ángela Leiva Tagle. Colega congresista, la moción ha sido aprobada por aclamación para las campeonas sudamericanas. Continuamos reiterando una vez nuestra gratitud a nuestras campeonas. Continuamos la sesión. Congresista Lescano,
Puede continuar su intervención. Señor presidente, un merecido homenaje para nuestras voleibolistas. Señor presidente, un merecido paréntesis acá en el Congreso. Decía, señor, que se había dicho que había una sana economía en el Perú, pero no nos damos cuenta, señor, que esa sana economía solamente favorece a unos cuantos y no a la mayoría de los peruanos. Los alimentos, decía, han subido el 10% y los sueldos se van achicando. Sueldos, señor, de hambre, pensiones de hambre. Los policías, los profesores, señor presidente, los trabajadores estatales que están reclamando incrementos, los trabajadores de salud, los profesores que han sido burlados en el 30% de preparación de clases. Yo digo, señor, ¿cómo se va a mejorar la economía de los peruanos cuando desconocemos, señor, cuando no queremos escuchar el reclamo de los trabajadores en las calles? Y aquí está el ministro de Economía, que tiene que flexibilizar, señor presidente, el presupuesto. Y en vez de pagar 5.000 millones de soles solamente por intereses, señor, yo le pediría que ponga un poquito de silencio en la sala, porque si no, no vamos a poder participar, señor. Continúe, congresista Lecado, denle audio. No, era arriba, sí, no. Con todo gusto, con todo gusto. Ya he dado, ya. Bien, el Pleno ha hecho una pausa para saludar a la entrenadora de vóley de menores, Natalia Málaga, quien junto a la selección peruana han recibido un reconocimiento por parte del Congreso de la República. Muy bien merecido la celebración. Continúe el debate, continúe el uso de la palabra del congresista Johnny Lescano. Presidente, voy a continuar. Y ya di 2 interrupciones, sí. Presidente, de manera tal, señor, que a los trabajadores hay que atenderlos. El ministro de Economía está acá y él sabe que se ha presupuestado como recursos ordinarios, señor, 81.784 millones de soles para recabar, y solamente se ha presupuestado, señor, 74.802 millones de soles. ¿Dónde y en qué se va a utilizar, señor, 7.000 millones de soles? Si no se va a incrementar, señor, las remuneraciones a los trabajadores del Perú. Hay 7.000 millones de soles que han quedado en el aire.
se van a ir por los programas sociales, se van a utilizar en otras cosas que el Perú no sabe qué se va a hacer. Y nosotros por eso, señor, esperamos una explicación del ministro de Economía. Este dinero, señor, debe honrar la deuda interna del Perú, porque hay gente en la calle muriéndose de hambre, señor presidente. Profesores universitarios con sentencias que están reclamando el pago desde hace muchísimos años atrás. Y esto tiene que ser, señor, prioritario. Entonces, señor, nosotros reclamamos al ministro de Economía que hoy día flexibilice el presupuesto para pagar fundamentalmente a los trabajadores. Quisiéramos también preguntar, señor, ¿por qué el PBI del gas está disminuyendo? Hay gas en el Perú, pero el PBI del gas, el 2013 es 15%, el 2014 es 9% y el 2015 es 7%, señor presidente. Está reduciendo el PBI del gas. ¿Tenemos gas? ¿Hay reservas del gas? ¿O simplemente se está regalando el gas, señor, como ahora está sucediendo con los embarques que se están sacando al extranjero? Entonces, señor presidente, hay una serie de preguntas que el gabinete nos debe contestar. O, señor, el canon radioeléctrico, no aparece canon radioeléctrico. Y tenemos empresas de telefonía que deben 3.500 millones de soles. Señor presidente, no aparece ningún monto de canon radioeléctrico. Aparece el canon minero, el canon hidroeléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el canon radioeléctrico no aparece, a pesar que las empresas se llevan un montón de plata al bolsillo. Yo quisiera, señor, recalcar también lo siguiente. En estos momentos hay un tema de interés nacional que es la renovación del contrato de la telefonía celular. Señor primer ministro, yo al ministro de Transportes le he entregado los